¿Qué tal? Muy buenas noches. Es viernes, son las 8 y estamos una vez más conversando. El próximo miércoles va a comenzar la 16ª Copa del Mundo, así que el tema obligado en estos días es el fútbol. Confieso mi pecado, no soy una experta en la materia, pero me apasiona el deporte. Ahora tengo una ventaja, tengo una fortuna. Mi invitado de hoy sí es un experto y además es un campeón. Déjeme decirle que su nombre está inscrito en los libros de los récords deportivos porque en 1970 fue el primer jugador que en la posición de relevo metió un gol en un mundial. 70 y ese gol, claro, le hacen adivinar quién es nuestro invitado de hoy. Se trata del muy querido, del caballeroso Nacho Basaguren. El fraile lo tengo aquí cerquita de mí, me da muchísimo gusto haberle confesado antes que no sé de fútbol, pero como él sí sabe, me va a sacar de todos los atolladeros del mundo. Y si no, habrá quien llame para sacarnos a ti y a mí. Bueno, ya que hablaste de las llamadas, quiero decirle al público que desde luego nuestros números telefónicos están a su disposición. Llame y métale un gol a un campeón. Debo decir, Nacho, que muchas de las personas que sabían que ibas a estar aquí me dijeron, pregúntele cómo cree que va a quedar la selección, pregúntele si cree que va a haber fútbol, campeonato mundial, con esto de las huelgas, de las líneas aéreas y ahora los taxistas parece que también están entrando en esta posición. ¿Qué piensas de este mundial? Yo pienso que va a ser el mejor de la historia, porque al haber 32 equipos ya no hay especulación posible. Están todos los que tenían que estar, porque cuando eran 16, muchos se eliminaban y no llegaban a la parte final de la Copa del Mundo y decían, bueno, México quedó sexto porque faltó Yugoslavia y faltó Rusia y faltaron algunos equipos considerados potencias. Pero hoy están todas las potencias europeas, están los equipos más destacados americanos, asiáticos y africanos. Se juega con un número natural con el que se puede pretender una eliminatoria directa, porque de 32 pasan a 16, de 16 a 8, a 4, a 2, a 1, y esto hace que el torneo vaya a ser extraordinariamente emotivo y vivo. No hay grupos de 3 para que califiquen uno, como fue en España, como fue en Argentina, en donde equipos importantísimos se iban invictos, sin haber perdido, dejaban el Mundial. Le pasó a Brasil, le pasó a muchos equipos. Hoy, por fin, 32, el número ideal, todos los mejores de sus zonas y con una ilusión en el resto del mundo impresionante. Uno de esos 32 equipos es el nuestro. ¿Cómo lo ves? Bueno, hizo una cara que ya no cabe preguntar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Y cómo sientes la actuación de tu amigo y colega, el señor Lapuente? Bueno, Manuel es mi compañero desde primero de primaria. Quise muchísimo a su papá, a su mamá le tengo un respeto desde que era niño, la quiero muchísimo. Hemos estado en las buenas y en las malas durante la vida y lo veo con un paquete tremendo, por dos cosas. Primero, ha hablado en términos muy emocionales y sentimentales de él, pero difícilmente objetivos a la vista de un crítico. Entonces su eufemismo y su manera complaciente de ver el Mundial para México ha chocado a la mexicana y eso le ha acarreado una imagen difícil de sacar adelante. Lo han puesto contra la pared los críticos y él se ha puesto solo porque se puso en la foto y se la tomaron. Luego, no ha podido seguir sus principios básicos. Para entender a Manuel Lapuente hay que pensar que él parte de 3 principios. El primero es que él conoce a todos los jugadores mexicanos profesionales y que todos los jugadores profesionales lo conocen a él. Esta es una condición sine qua non, como dirían los filósofos, para ser entrenador nacional. O sea, él tiene la autoridad moral para ser entrenador nacional. Sin embargo, no ha mostrado este conocimiento que presume. Aunque él diga que conoce a todos, con las pruebas y con tantas dudas en la alineación, parece ser que a todos no los conocía. Y esto es grave para él.
El otro principio de Manuel Lapuente es que el jugador mexicano tiene características tipológicas de maratonista. Corre mucho, pero despacio. No es veloz, no es explosivo. Y entonces tiene que agruparse para jugar. Cuando México logra imponer su ritmo y su movilidad, en la cancha suele jugar 2 contra 1 en los pequeños espacios por donde pasa el balón. Por esa movilidad, ese reacomodo natural que tiene el jugador mexicano, que es un maratonista, que corre más que ningún otro en el mundo. Pero, perdón que te interrumpa, el maratonista va solo y un jugador de fútbol no puede ir solo. Bueno, cuando son 11 maratonistas van juntos y al final ganará uno. Pero, por ejemplo, si van al extranjero, los maratonistas mexicanos suelen correr juntos. O sea, sí se puede hacer equipo con muchachos que corren más o menos lo mismo. Esto trata de hacer Manuel Lapuente, pero esto es solo teoría. En la práctica, cuando hemos visto las alineaciones que ha puesto, pues no ha puesto a los maratonistas, ha puesto a los viejos y fuera de su sitio. ¿Podría decirse que un técnico tiene que soportar cierto tipo de compromisos? Cuando es un técnico de equipo, no solo tiene que aguantar compromisos, está en inferioridad con relación al jugador. En cualquier equipo grande, los jugadores valen más que el entrenador, excepto en la selección nacional. Porque en la selección nacional el técnico vale más que los jugadores que puedes excluirlos de la selección. Y Manuel Lapuente se ha dado el lujo de tener fuera a Hermosillo y a otras figuras del fútbol mexicano. Pero cuando se es el entrenador nacional, ese hombre está puesto por el presidente de la comisión de selecciones, en el mejor de los casos, o por el presidente de la federación, o por algún presidente de quién sabe qué cosa, pero que pone al entrenador. Y ahí hay compromisos que siempre hubo. No sé cuáles tenga Lapuente, supongo que tendrá algunos, pero sé los que tuvo Cárdenas, con la distancia desde el 70 a la fecha, uno va indagando y sabe que tuvo compromisos. Y que cuando pidió asesoría, le recomendaron que no se peleara con los intereses. Entonces, el fútbol crece de testimonios, crece de experiencias compartidas. Y cuando uno le pregunta a Ignacio Treyes, oye, Nacho, ¿qué te parece la selección que yo manejo? ¿Haré esto o haré el otro? Y Treyes dice, mira, no te pelees con los intereses, pues ya le dio todo un camino, una vertiente para seguir, ¿no? Esto que sucedió en el 70, yo estoy seguro que sucede hoy. Hay líneas por intereses y voy a poner uno, rápido, al buen entendedor. Antes de que saliera la selección nacional, la lista, seguramente las grandes empresas, estas patrocinadores del Mundial, le dijeron a quien sabe de estas cosas, que no puedo decir nombres, le dijeron, oye, ¿con qué jugador hacemos las promociones? Antes de que Lapuente seleccionara, seleccionó uno para la publicidad. Bueno, pero aquí, Nacho, perdona mi intervención de neófita completa y absoluta, de ignorante total. Esto pervierte el deporte, ¿no? Bueno, punto de partida. Lo pervierte en un sentido y lo alimenta en otro. El deporte no sería lo que es, no sería el fenómeno social que es si no hubiera tanto dinero y tantos intereses y tanta publicidad. Nos remontaríamos a 50 años atrás, donde todos éramos amateurs y jugábamos por el amor a la camiseta, pero no teníamos la penetración social que ahora tenemos. Pero ¿no es importante seguir jugando por la camiseta? Hay que jerarquizar, es importante, pero quizá no sea lo más importante. Puede ser lo más importante para mí o para ti, pero en el concierto de todas las fuerzas que se reúnen en el fútbol, a lo mejor no es lo más importante. Pero es que un equipo es de alguna manera el embajador de un país, es el representante de un país. ¿Se tiene esa conciencia? Es que un equipo estrictamente no es el embajador de un país. Bueno, momentáneamente o en la justa deportiva internacional, claro que sí. Se está pensando en México, se está pensando en Bélgica, se está pensando en Holanda, ¿no? Sí. Y Menem hizo embajador a Maradona y se equivocó totalmente.
hay que tratar de diferenciar las representaciones nacionales. Yo entiendo que esos me representan, perdón por el despectivo. Esos deportistas. Van a empezar a llegar llamadas desde París. Yo entiendo que ellos nos representan a usted que me está viendo, a ti y a mí, pero solo en la parte deportiva. Mi patria tiene muchas otras cosas que no están en juego en un mundial. Entonces hay que tomar distancia. Si ellos manejan los símbolos patrios, deberían de tener mucho más responsabilidad ante la nación. No la tienen. A mí me abanderó el presidente Díaz Ordaz y no sentí ningún compromiso con el presidente Díaz Ordaz, porque era más una ceremonia de lucimiento del presidente que una responsabilidad de recibir el lábaro patrio. Por supuesto, no era un compromiso con el presidente, pero sí era un compromiso con el pueblo, ¿no? Más que con el pueblo, con el aficionado. O sea, el aficionado y el pueblo pues, los podemos distinguir. El aficionado es del que yo vivo porque paga su entrada y porque compra los periódicos y porque ve la televisión, etcétera. Con ese tengo un compromiso porque de él, al fin y al cabo, yo como. Pero el pueblo de México, con su historia extradeportiva, pues no entra en el fútbol, ni debe entrar, creo yo. Pero el aficionado sí, tiene derecho a que el jugador se entregue completamente en la cancha. Sin embargo, el mínimo triunfo o el máximo triunfo se celebra en la columna de la Independencia y esto es muy simbólico. Sí, y en España en la Fuente de las Cibeles, que no tiene nada que ver con la independencia, pero también es un símbolo de nación, del centro de Madrid, la plaza más conocida, digamos, claro. El jugador, ante esta disyuntiva del amor a la camiseta, el respeto al público y el cumplir con quien le paga, pues está dividido. Y cada uno tiene que tomar su escala de valores, pero yo considero que las tres son válidas. No podemos decir que un jugador quiera más al dinero que a la camiseta y que eso sea un pecado. Pues en este medio, el que no quiere más al dinero que a la camiseta, pues se va a ir pronto del fútbol, ¿no? ¿Por qué? Porque las únicas satisfacciones finales son las del dinero. Si alguien te quiere, que se vea reflejado en la nómina, dicen. Bueno, este es un punto de vista que tendríamos que discutir un poquito y me gustaría que lo discutiéramos con el público. Aquí hay teléfonos, tenemos 10 telefonistas que están listas para tomar sus llamadas y listos, por supuesto. Yo quiero, sí, volver a este asunto. Ya tenemos muchas llamadas. Hoy tienes muchos admiradores, dice el señor Eliseo Hunda. Solo llamo para felicitar a la señora Cristina Pacheco por haber invitado al señor Juan Ignacio Basaguren. Esto, que la gente te siga viendo, que te siga sintiendo cerca, a pesar de que desde 1973 no estás en las canchas, pero sigues cerca del fútbol. ¿Qué significa para ti? Muchísimo. Mi mayor orgullo. Y le voy a decir cómo. Yo le agradezco que usted felicite a Cristina porque yo estoy aquí, pero le agradezco mucho más cuando le preguntan a mis hijos, oye, ¿tú qué eres del jugador? Pues yo, es mi papá. Te felicito. A mi esposa, ¿usted qué es de Juan Ignacio Basaguren? Pues su esposa. Ay, señora, la felicito. O sea, esto se vuelve carne y sentimiento, no a través de una pantalla, sino en la vida diaria y a través de mis hijos, de mi esposa, de mis hermanos, de mi mamá, de toda mi familia. Ese es mi mayor orgullo, el que yo haya pasado a la historia del fútbol mexicano y a la opinión de ustedes como una persona veraz, terca y honesta. Y estoy orgullosísimo de serlo y de que ustedes lo reconozcan y feliciten a mis parientes por tener un terco en la familia como yo. Eres veraz y honesto y lo veo, lo siento, pero quiero saber cuándo eres terco. Siempre. Cuando creo que la verdad está en juego, y soy como un aragonés. ¿En el juego hay una verdad? Claro, el triunfo. Pero el triunfo no casual, el triunfo obligado, impuesto. Y cuando uno sabe cómo va a ganar y no juega como debe jugar, está en el error. Y muchas veces con dolo. Entonces, esto es para mí un motivo de orgullo de mi profesión de futbolista, el que yo siempre no solo jugué con toda mi vigor, con toda mi fuerza, sino siempre con toda mi inteligencia. O sea, era un compromiso total de la persona. Con la inteligencia y también con la intuición, un jugador en los momentos previos a una justa deportiva siente la presión del público, siente el peso de las voces. Por ejemplo, pienso ahora en la selección mexicana. Sabe que aquí no hay un ambiente muy optimista
hacia esos jugadores que quizá están haciendo su mejor esfuerzo, pero no sabemos cuál es el resultado o será el resultado? ¿Ellos sienten eso? Claro. ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo pesa sobre ti? Mira, cuando estás en la banca o antes de empezar un partido, pesa enormemente, de tal manera que muchos llegan sueltos del estómago al partido. Se impone esta presión externa, pero cuando tú estás condicionado a jugar, una vez que rueda la pelota, empiezas a olvidarte de toda presión y el juego mismo te lleva a expresarte sin tensiones, sin estrés. ¿Por qué? Porque estás condicionado a jugar. Cuando a mí me dicen, oye, ¿qué sentiste cuando metiste un gol en el Mundial? Debe de ser lo más maravilloso del mundo. Dije, pues yo sentí exactamente lo mismo que si hubiera sido en un entrenamiento. Mi condicionamiento era tan grande que yo no podía distinguir un gol de entrenamiento de un gol del Mundial. Estaba programado para meter goles. Ahora, a la distancia no se parecen en nada un gol de un entrenamiento a un gol de un Mundial. El del Mundial me ha dado un respeto y ante los aficionados y estar en los libros de la historia. Pero eso yo no me di cuenta al meter ese gol. A ese gol jugué exactamente como hubiera jugado en un entrenamiento. Entonces, el jugador que no logra programarse para jugar en estos términos no puede, contra la tensión y presión que supone el público, el adversario, la prensa, lo que sea, ¿no? Basaguren ha tenido la oportunidad y el privilegio de participar en una Olimpiada y en una Copa Mundial. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la Olimpiada jugando fútbol es inferior al Mundial jugando fútbol. La Olimpiada como marco de referencia es mucho más brillante, pero también yo a la Olimpiada fui como turista, ¿no? Porque el fútbol era aparte. Nosotros estábamos entrenados fuera del contexto olímpico, en un compromiso con la prensa especializada. Haz de cuenta que éramos un pegoste. Ahora, cuando yo estoy en la Villa Olímpica y me empiezo a relacionar con el mundo de los deportistas en mi muy mal inglés, que me permitía hablar con todos los países del mundo menos con los de habla inglesa. Era un pequeño problema. No, pero era maravilloso, porque si era rusa, me entendía y yo le entendía, pero si era inglés o norteamericano, no. No se podía, simplemente no perdía mi tiempo, no me podía expresar. Entonces, ese marco de la Olimpiada sí fue maravilloso, y especialmente en México. El ver las filas de muchachas queriendo pasear a los güeros, maravilloso. A los deportistas, salían los deportistas de la villa y había pleito para ver con quién se iban a pasear. Sí, eso debe haber sido maravilloso, pero no podemos desconocer que fue un momento muy difícil para la sociedad mexicana. No sé yo porque estaba encerrado, no tengo esa perspectiva. ¿No se percibía esto? No, desde dentro no. Desde dentro todo era el change. Te digo que iba como turista. El change de las Olimpiadas tiene fama porque tú dices change y ofreces algún recuerdito mexicano, un sombrerito de charro, y quien quiera el sombrero te dice change, aunque sea japonés y no, o chino, y no hable nada que tú puedas entender, pero hay este lenguaje de gesto y manual en el que tú te entiendes en el cambio de artículos representativos, de souvenirs, de artículos que te van a recordar al país del visitante o al país del local. Entonces, es un mundo muy particular el de la Olimpiada, pero deportivamente para mí contaba muy poco con relación al Mundial. El Mundial sí es lo más grande que le puede pasar a un futbolista, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Olímpicos mexicanos en fútbol, hay algunos que nadie conoce ni nunca jugaron en primera división y son olímpicos mexicanos. O sea, jugar una Olimpiada no es tan difícil. Es circunstancial, pero no es tan difícil. Jugar un mundial, hablando de fútbol, es la máxima aspiración de un futbolista. Bueno, nomás de verte cómo se te iluminan los ojos cuando hablas de fútbol, me dan ganas de ponerme la camiseta. Pero por lo pronto lo que tengo que hacer es, ceder un poquito de tiempo para que nuestro invitado descanse, para que usted siga llamando y para que después sigamos conversando con un auténtico campeón. Nacho Basaguren, el fraile, un caballero en la cancha. Eso dicen, después vamos a saber por qué.
Ya tenemos muchas llamadas, pero yo no quiero olvidarme de que dejé planteada una pregunta para el señor Basaguren. ¿Cómo nos va a ir con Corea, Bélgica o con Holanda? A ver, pronósticos de un campeón, de un conocedor. Muy difícil emocionalmente decirlo. Intelectualmente yo estoy muy cierto de lo que voy a decir. Lo más difícil en un mundial es meter un gol. Hay equipos que pasan por un mundial y no meten ni uno. México en los últimos mundiales ha metido muy pocos goles, de tal manera que los anotadores mexicanos en un mundial no pasan de 32 en toda la historia, por ahí 32, 33. Dos han metido 2 goles, Valdivia y Luis García. En los tiempos modernos, no sé si antes hubo algún otro. Meter un gol es muy difícil. México corre el riesgo de no meter ninguno en este mundial. Los van a marcar a morir. México no está en su mejor momento, por lo menos para mí no lo está. Tenemos que festejar cualquier gol que haga México como un gran logro y no como una obligación que estaba dada por descartada, por seguro. No debemos pensar así. Con un gol se puede ganar. Si nosotros le hacemos un gol a Corea, probablemente ganemos. Si se lo hacemos a Bélgica, probablemente ganemos. Y si se lo hacemos a Holanda, necesitamos que Holanda esté ya calificada para que ganemos. Pero bueno, lo que quiero decir es que México probablemente empate con Corea, empate con Bélgica y pierda con Holanda. Es muy difícil superar a una defensa en un mundial, porque son 8 jugadores. No veo en México variantes suficientes como para tener esto garantizado, pero tampoco las veo en Brasil. Brasil le empató a 0 con Italia en la final cuando todo el mundo creía que le iba a meter 15 goles. En la del 94, ¿no? Se decidió en penaltis. No debemos ignorar las dificultades del fútbol y tampoco debemos ignorar el mal estado de la selección mexicana. No se puede augurar un buen mundial para México hasta donde hemos visto. ¿No han faltado voces de personas que hayan dicho la selección mexicana no debió ir a este mundial? No era nuestro momento, mejor quedarse en casa, prepararse y esperar una mejor oportunidad. Me gustaría saber tu opinión al respecto. No, eso desde luego que no. O sea, el ir a un mundial no es solo una satisfacción del público, también es un premio a un jugador que se ha partido el alma por estar en un mundial y que ganó la eliminatoria, tiene derecho a ir. No, si no nos satisface como público tanto como quisiéramos, pues le podemos retirar nuestro aprecio como jugador, pero no quitarle la oportunidad de jugar un mundial, no, de ninguna manera. Quienes ven a los jugadores en la cancha, quienes ven cómo hay multitudes que los siguen y los aplauden, imaginan que su vida es un poco la de un actor o la de una diva, la de una figura que tiene la vida de alguna manera solucionada, fácil y muy bonita. Pero yo me imagino que detrás o antes de los momentos de presentación en la cancha hay una vida para el jugador sumamente dura. Sí, es una profesión. Claro, hay momentos que uno la disfruta muchísimo, pero hay momentos en que uno la sufre más que de otras profesiones. Las adversidades en el fútbol tocan a todo el hombre. Solo te voy a decir una cosa, Cristina, y a quien nos ve. El que decide jugar fútbol se vuelve una persona de excepción por el resto de su vida. Ese ya no embona en los patrones de la sociedad, en los papeles sociales que la sociedad respalda. Una vez que deja de jugar fútbol, es un vago, un bueno para nada, un acostumbrado a la gran vida, una persona peligrosa y una persona que no tiene lugar en la sociedad. Esto difícilmente se ve, pero el jugador lo siente. Le dicen, ten mucho cuidado, aprovecha hasta el último momento de esta profesión que has tomado, porque una vez que dejes de jugar la gente te olvida y no vas a encontrar acomodo en la sociedad. ¿Lo dices tú, que estás recibiendo esta cantidad de llamadas de personas que te admiran, que te quieren, que te celebran como comentarista y como periodista deportivo? Lo digo yo porque cuando comentaba con Germán Deza un día de que yo había hecho voto de pobreza, castidad y obediencia en la Compañía de Jesús, me dijo irónicamente, y el voto de pobreza es el único que has cumplido, ¿verdad? Y es verdad. O sea, las dificultades para sobrevivir
de un exfutbolista son terribles, y en mi caso mucho más porque yo siempre fui muy independiente de los intereses dominantes en el fútbol. Hay una palabra, triunfo. Antes de esa palabra hay otra, renuncia, dificultades, problemas, sacrificios. Veamos esas palabras. Todas existen en el fútbol. El fútbol es muy sacrificado. ¿Qué te parece? ¿La vida matrimonial? Sacrificadísima. En los 3 primeros años que yo jugué fútbol, dormí 2/3 partes de las noches fuera de mi casa, y yo estaba recién casado. Esto dificulta enormemente una relación matrimonial. Es una relación matrimonial de excepción. Y así podemos seguir con las excepciones. Yo descansaba los domingos, descansaba los lunes y los martes cuando mis compañeros queridos trabajaban. Y yo trabajaba cuando mis compañeros descansaban. Nunca volví a ver a mi familia, a mis compañeros, a nadie. A Manuel Lapuente tengo mucho tiempo de no poder disfrutar de una conversación con él. ¿Por qué? Porque cuando él trabaja yo descanso y viceversa. Además, es de excepción. Un jugador está siempre en la mira, sobre todo conforme va creciendo su posición dentro de su equipo y dentro del mundo deportivo. Te acechan, te buscan y de alguna manera tengo la impresión, Nacho, de que te quieren pescar en algo. Ah, claro. Claro. Tú ya eres parte de un negocio que es la prensa, que vende más si tiene un escándalo que tú provocaste o te sorprendieron. A mí me pasaba esto. Yo descansaba el lunes. Salía en la mañana a caminar y el de los periódicos me alcanzaba y me decía, ¿por qué jugó tan mal? Y el de la ostionería de Juntos se asomaba y decía, ¿a dónde vas a llevar al Atlante? Y era mi día de descanso. Y todo el barrio me acosaba. Y ya no digamos el telefonazo de mi mamá, ¿no? Bueno, te acosaba, pero también te acompañaba. Era una forma de decir, estoy viendo lo que haces, eres de alguna manera mi líder, mi representante. Nacho, todas las cosas tienen un precio. Claro, pero es esto que tú dices. Vamos a hablar del sacrificio. Sacrificas tu vida privada, sacrificas tu propiedad de tus actos. Ya tienes que contemplar a un tercero cada vez que vas a hacer algo. Yo llegué a bigote postizo y lentes. Cuando se me cayó el pelo ya era inútil, pero muchas veces me defendí con una especie de disfraz. Es terrible el acoso de la gente. Esto es interesante. Cuando tenías el bigote y la peluca o lo que te hayas puesto para no ser Nacho, ¿qué sentías de no serlo precisamente? ¿No te sentías un poco extrañado, un poco fuera de ti? Sentía la felicidad porque era elección mía. Cuando me olvidó la gente, sentí una tristeza enorme y entonces lucía mi calva y ya nadie me reconocía. O sea, son etapas, ¿no? Hay veces que cuando está en tu mano lo disfrutas. Cuando lo añoras con el tiempo, porque pasa, los niños, pues, ¿qué van a saber que yo fui futbolista y mucho menos que fui famoso? Y entonces lo añoras. Eso, acabas de decir una frase que me fascina. Fui famoso. Sí. ¿Cómo la pronuncias? ¿En qué acento? ¿Con qué tono? Como David Niven. Cuando le dijeron, ¿usted es David Niven? No, yo fui David Niven. Eso contestó. ¿Y qué hay del Nacho Basaguren de 1970 y el de 1973 y el del 68? ¿Qué hay? ¿Qué queda de él? Muy poco. O sea, yo casi actúo como otra persona. De por sí, yo fui un futbolista casual, no pretendido. Yo quería ser jesuita cuando me corrieron del seminario. ¿Te corrieron? Sí, ya me guiñó el ojo. ¿Por qué te corrieron? Estuviste 6 años ahí y yo pensé que, no, bueno... Un día le dije a mi superior, fíjese, padre, que en la oración de hoy en la mañana pensé que yo no era para esta vida. Y me dijo, vaya, hasta que te diste cuenta. ¿Por qué entraste al seminario, Nacho? Mira, yo entré al seminario porque tenía un gran deseo de servir a los demás. Una cuestión más social que religiosa. Los niños cuando sienten este impulso dicen quiero ser médico o abogado para ayudar a las personas, claro, a la sociedad, pero tú pensaste en el sacerdocio, ¿por qué? Claro, porque los sacerdotes que yo conocí eran extraordinarios y eran para mí modelos en todo y yo quería ser como ellos, sobre todo como Antonio Ortiz Paniagua. Cuéntanos de él, no sé quién es. Un futbolista que le decían La Estrella. Jugó en la preparatoria con José Luis Lamadrid. José Luis Lamadrid metió un gol en el Mundial del 54. José Luis Lamadrid me entrenó a mí en el Patria porque Antonio Ortiz Paniagua le pidió que nos entrenara. Y cuando se vieron delante de mí, Lamadrid y Ortiz Paniagua, le dijo Lamadrid a Ortiz Paniagua, hola Estrella, ¿cómo estás? Lo seguía manteniendo en su interior como un jugador superior a él. Este era Antonio Ortiz Paniagua.
no podías creer lo que hacía con la pelota. Y era jesuita de sotana y un hombre humilde y con deseos de ayudar a los demás. ¿Hasta qué punto la experiencia del seminario te sirvió después para tu práctica deportiva? Me sirvió para cuidarme como deportista, ¿no? Y para ser muy celoso de mi fama, de una fama de honestidad. Muchos quisieron destruirla y algunas veces me siguieron para ver qué hacía yo en las noches, porque presumía yo de hombre recto y no lo creían, pero nadie nunca tuvo algo que decir de mí en la prensa. Yo no digo que sea un santo, no lo soy, pero la prensa no lo puede demostrar lo contrario. Cambiaste el hábito por el uniforme y son dos prendas o dos atavíos que podrían parecerse. Sí, ambos llevan las piernas al aire. Nacho, la sotana no, a no ser que haya sido sotana bikini. No, pero la usas a raíz. Bueno, como usted ve, Nacho, aparte de todo, es un hombre encantador, simpático, que sabe jugar no solamente con la pelota, sino con las palabras, cosa que lo vuelve realmente un conversador fascinante. Y las llamadas son realmente muy encantadoras, no te han olvidado y eso es muy bonito. Mira, Rodolfo Estrada dice: felicito a la señora Pacheco por su invitado, y te preguntan a qué se dedica en la actualidad, tiene una profesión, y también felicitarlo porque se expresa usted de una manera muy clara. A esta pregunta, dada la última parte de ella, voy a agregar otra. Los estudios, el nivel educativo de los jugadores de fútbol, ¿qué tan importante es, qué tan significativo es en su desarrollo deportivo? Mira, si los estudios son de tipo intelectual, son muy útiles, porque van permitiéndote entender el fenómeno que vives en la medida en que lo puedes comprender, porque te rebasa ordinariamente. Pero cuando los conocimientos son de tipo práctico, y perdón los odontólogos que hay tantos en el fútbol mexicano, pues nada más no te sirven para nada, porque eso se pierde con la práctica del fútbol. Entonces no hay ningún odontólogo futbolista que pueda ser odontólogo. Se pierde la habilidad. ¿Ni Hugo Sánchez? Ni Hugo Sánchez. No, pues no lo es. Tal vez lo sería si pudiera. Bueno, nuestro amigo Rodolfo te pregunta a qué te dedicas. Bueno. Comentarista, periodista. Sí, yo he hecho de todo por necesidad y por gusto. Pero ahora queremos el Club Guadalajara, digo la línea aérea o nada más la insinúo. No, claro que sí, por supuesto. Bueno, y Mexicana de Aviación, queremos desarrollar un curso en los colegios, unos privados y otros públicos, para niños, para que aprendan a jugar fútbol desde la escuela. Creemos que el modelo de Estados Unidos es el mejor, donde el deporte se aprende en las escuelas. En México se aprende en las calles, en los parques y si bien nos va en los clubes, y por eso no funciona. Necesitamos tener al niño cautivo, y el único lugar donde está el niño cautivo es en la escuela. Podemos diseñarle un programa de trabajo a 11 años, lo cual nos quita las prisas, y si tenemos bien fijas las metas, podemos hacer que el niño adore el fútbol y no lo harte, ¿no? Y no que ahora tienes que jugar. Podemos darle descanso, tenemos mucho tiempo. Si está bien dosificado el curso, si está bien comprendido, podemos tener un gran éxito, y tal vez cambiemos el fútbol mexicano, que hoy pues lo vemos tan de capa caída que la mitad de los pobladores de este país creen que México va a regresar en la primera ronda, ¿no? O sea, no tenemos fe en el fútbol. Hay escuelas de fútbol, pero tengo entendido que es caro. Sí, están diseñadas como negocio. No logran retener a los niños durante mucho tiempo porque los papás se hartan de pagar por nada. En realidad rentan un buen pedazo de pasto para que el niño corra. Para que esté entretenido y no dé demasiada lata. Pero hay algo muy bonito y muy conmovedor. Estos equipos de barrio, estos equipos que ves los sábados, que se enfrentan y después salen y se comen una memela y se toman la chela y hacen una fiesta. ¿Qué tan importante? Sí, ya. No sé nada de nada. Levantaron la mano varios. Lo que quiero saber es hasta qué punto es importante esa práctica. Eso es de ahí han salido ellos luego, claro. No, pero de ahí no salen los jugadores. No? Porque el deporte actual es un deporte de laboratorio que va a ser dentro de muy poco de computadora. ¿Qué quiero decir? El deporte antes de Emil Zatopek, que fue un olímpico maratonista y de corredor de 10,000 metros y que fue el transformador de los sistemas de práctica de los deportes, sobre todo físicos, con el trabajo intervalos, que él lo inventó. Hasta antes de Zatopek, uno corría a su aire.
Y si era muy bueno, ganaba, y si era muy malo, perdía, pero no había una preparación de tipo científico. Con Zatopek empieza el cambio y empiezan los jugadores a tener una preparación superior hasta llegar a ser de laboratorio. O sea, muestras médicas, bueno, se llegó a extremos que tú sabes de que les quitaban la sangre, se las enriquecían, se las congelaban y después se las ponían antes de las competencias y todo lo que fue la droga en el deporte. De tal manera que un día que estaba yo platicando con un doctor cubano de estos de los comités olímpicos, me dijo, pues en realidad las Olimpiadas es una competencia tecnológica. A ese nivel se volvió el deportista de laboratorio, incluyendo el futbolista. Y ahora vamos más lejos, vamos al deportista de computación, o sea, que puede quedar registrado todo acto que haga en su vida del deporte en una máquina y que pueda reproducir una máquina toda tu vida deportiva a momento y que de ahí venga la selección del deportista. Estamos hablando de un mundo lejanísimo a las caguamas. No se decepcionen, muchachos. Todavía quedan algunas oportunidades. Bueno, todavía tenemos mucho tiempo para seguir conversando con el fraile, con Nacho Basaguren, pero vamos a tener que descansar un momentito. Usted siga llamando, nuestras telefonistas están, pero listas para responder. Y desde luego, si no alcanzamos a leer todas las voces que llegan hasta aquí, se las vamos a dar a nuestro invitado, como siempre, para que él reencuentre viejos amigos, admiradores que dicen: te queremos por tu honestidad, por tu calidad humana y por tu profesionalismo. Se ha de sentir muy bonito que le digan a uno eso, ¿verdad? Lo más bonito. Sí. La fama de que goza una persona la acerca a los demás seres humanos y hay una especie de confianza e intimidad. Y así entiendo yo la llamada de la señora Carmen Sánchez, que muchas gracias por sus palabras. Dice: quiero saber si la dentadura del señor Basaguren es postiza. ¿No? Claro que no. El señor Francisco Rubín le mando un abrazo muy apretado de parte de Paco Rubín de Félix de San Luis Potosí, bueno, y espero que me hable. Somos grandes amigos. Mi compañero de Jayalay, porque yo también ayer es amateur, claro, haciéndole honor a tu abuelo. Él es campeón mundial en Jayalay. Bueno, pues ya tenemos un nuevo invitado. Ojalá que acepte venir un día, porque es un deporte fascinante, realmente. El señor Santiago López, un saludo a la señora Pacheco y a mi amigo Basaguren, que estuvimos juntos en la Federación Mexicana de Fútbol. Yo como apoderado general y él como director de prensa. Era en la época de Emilio Maure. Le mando un gran saludo. Sí, claro. El compañero mío, claro. Mario Esquivel, solo llamo para enviarle un saludo al señor Juan Ignacio Basaguren, formo parte de Tarjeta Roja, que es la revista que Ignacio Basaguren hacía, nada más sacó 138 números, creo. ¿Qué tan bien recibida es una publicación deportiva en un país donde hay tantas revistas? Bueno, el problema de una revista de fútbol no es que compita con otra revista de fútbol, es que compite con la televisión, con el radio, con los periódicos, con todo. La información que tú muestras en la revista ya salió en el radio, ya salió en la televisión. Ya la vimos. Ya la viste. Entonces, nosotros nos defendimos por nuestra línea de humor. Aunque a los futbolistas a veces no les gustaba, la revista tenía una frescura humorística que no da ni el periódico, ni la televisión, ni la radio. Y tuvimos un lugar pequeñito, pero lo tuvimos nuestro. Cosas que esa revista hizo fueron copiadas por la televisión y por la prensa. Por ejemplo. Por ejemplo, las gráficas y, por ejemplo, la manera de abordar a los jugadores de una manera familiar y jocosa y divertida. La televisión trató de hacer secuencias que pudieran ser jocosas, gratas, un poco de guasa con los jugadores. Pero mientras en una revista te basta una página con 4 fotos, en la televisión tienes que correr cinta, video mucho tiempo, y no es fácil. Y no lo lograron en la medida que lo pretendían. Basaguren no se ha separado del fútbol, lo ha seguido a través de la prensa escrita y también a través de la televisión. Él ha sido comentarista de 3 mundiales, estuvo comentando, claro, México 86, si no mal recuerdo. Y a mí me gustaría preguntarle, ¿qué se siente de estar mirando a la distancia ese pasto donde alguna vez corriste y la pelota que alguna vez tuviste cerca y la hiciste rodar infinitamente sobre la cancha? No, yo no sentía nada en ese sentido. Mi carrera futbolística fue completa y no tengo ninguna añoranza. Yo realicé mucho más de lo que soñé en el fútbol y estoy satisfecho y me retiré de 28 años y viva el mundo.
no tengo ningún problema. Cuando yo estoy en una cancha, mi primera preocupación es entender lo que está pasando y mi segunda es a ver si quien me escucha puede entender más de lo que está viendo. Soy un intermediario que habla al entendimiento. Esto es importante. ¿Cuál es la importancia de la crónica deportiva? Un comentarista, ¿qué es lo que debe contar? ¿Debe contar lo que sucede o puede editorializar o qué pasa? Hay dos vertientes en el comentario. Una emocional, en donde yo trato de inducirte a ti a que te emociones viendo lo que yo veo y siento. Pero en la radio... También, ahí lo estamos viendo, pero es mucho más difícil porque no estamos viendo la jugada. Tú me la tienes que contar completita. Sí, pero para mí no es importante que tú visualices la jugada, como que la sientas y la disfrutes y te apasione. Yo con las modulaciones de la voz te voy llevando a los momentos de mayor intensidad del juego y tú ya puedes imaginar que estás en el córner o frente a la portería, pero ya te sobresaltaste. Muchas veces la crónica no es más que modulaciones de voz emocionalmente. Lo que dicen ni lo entiendes, pero sí sientes cuando la pelota se aproxima al área y empiezas a oír un sonido que antes no habías oído y te ponen voces de escenografía y ya te emocionaste. Esa es una vertiente. La otra vertiente del comentario es que tú entiendas lo que está pasando y puedas prever lo que va a pasar. Entonces yo me acuerdo muy bien un día que jugaba América contra Cruz Azul y yo transmitía para Televisa. Y yo veía que a la América le iban a dar una soquetiza, lo veía. Y entonces trataba a toda costa de decirle al auditorio que iba a ganar el Cruz Azul, que se fijaran, porque por el lado izquierdo Toribio, en una maniobra de Nacho Treyes, que era el entrenador, estaba encontrando huecos muy importantes que seguramente se traducirían en el gol. Y así fue. Y fue la última vez que yo trabajé para Televisa. Mejor le pasamos, seguimos con las llamadas. No, lo bueno es que le da risa, eso claro, me encanta. Me da risa. Humor no le falta. Mario Esquivel dice, solo llamo para enviarle un saludo a Juan Ignacio Basaguren, forma parte de Tarjeta Roja, ya se lo habíamos dicho. Quisiera enviarle un saludo muy grande a Nacho y ojalá que lo viéramos más en televisión. Esto lo dice una señora Carmen Suero Valdés. Ah, bueno, pues es mi sobrina. Ah, bueno. te tiene que querer ver. No, yo creo que hay una gran cantidad de personas que... Bueno, que ella siguen. es una de las bailarinas de español mejores que yo conozco y Pepita Envil lo decía. O sea, Carmen Suero de Valdés, mi sobrina. Ya tenemos dos invitados. Es figura, para... es claro, figura. Qué bonito. José María Posada, felicidades a la señora Pacheco y deseo enviarle un fuerte abrazo al señor Basaguren. Rodolfo García, felicidades, muchísimas gracias. Quisiera enviarle un saludo muy grande a don Juan, el fraile, de parte del señor Rodolfo García de la panificadora Bimbo. Ah, bueno, yo trabajé para Bimbo hace tiempo. ¿Hacías pan? No, hacía fútbol, pero con 6,000 trabajadores. Es que era increíble. Precioso. Y no tienes idea lo que eran las finales en Bimbo, cuando jugaban ventas contra producción. Había muertos. No, De eso vamos a tratar terrible. después, la violencia en el deporte, pero aquí hay amor y esto es muy bonito. Con todo respeto, Luisa Santillán dice, quiero decirle al señor Basaguren que fue mi amor platónico en mi juventud. No tiene idea cómo estoy emocionada al estarlo escuchando. No sé si sea mucho atrevimiento, pero le envío un beso. Por supuesto, le envío un saludo enorme a la señora Cristina Pacheco. ¿Qué sientes? ¿Nunca la conociste? ¿No quieres saber cómo es? No, con saber que para ella sería un atrevimiento darme un beso, ya me compró. Es que ordinariamente a los que son idolitos los ves a cualquiera. Que a mí, como que me tenga en consideración, me encanta, me respeta. El ser ídolo corre el riesgo de que la gente te pierda el respeto. Para decirlo de una manera vulgar, que pases de mano en mano, un poco que te manoseen, lo digo literal. Y llegas a ser propiedad de ellos, ¿no? Ellos, como son los que te pagan, pues tienen derecho sobre ti. Un beso con este respeto, pues nada más que me diga cuándo nos vemos. Eso ya lo dejamos aparte. Nacho, hablábamos de la violencia en el fútbol. Tremenda. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que el fútbol empezó como un juego de los muchachos más educados de la Inglaterra victoriana. Y con todo su concepto era el fair play. Era, yo soy un caballero, un gentleman, tengo que jugar como con todo respeto y cuidando a mis compañeros, etc. Pero la vida
colonial terminó y vinieron las guerras. Y ahora la lucha por la sobrevivencia es tal que la violencia está en todo, no solo en el fútbol, está en el mundo. Y el fútbol es reflejo de esto. Entonces, hoy es una actitud primaria cuando se juega al fútbol. Ya no hay ningún valor previo como era la educación o como era la aristocracia. Ahora es a despeinarnos y a mordernos y a arañarnos en la tribuna, en los pasillos, en la cancha, en el periódico, en la televisión, en donde estemos. La violencia no es propia del juego, la toma del ambiente. Y viene creciendo desde niño. Tú sabes lo que significa para un niño de 6 años que lo lleven a una de estas escuelas de fútbol profesional, donde en vez de jugar con amigos, va a jugar con uno que le está peleando el puesto. O sea que desde los 6 años él tiene que pelear por su lugar, porque nadie se lo va a dar. Entonces hay una violencia de origen. ¿Y no se le puede dar una visión distinta del juego? Tendríamos que cambiar un poco el mundo. Ahora, ¿dónde se cambia el mundo? En la escuela, en la educación. ¿Por qué nosotros queremos ir a las escuelas? Porque si yo no tomo a un niño de 6 años, ya si lo tomo de 15, pues ¿cómo le saco la violencia? ¿Competir para ganar o competir para competir? Competir para ser. Ese es el ideal. El ideal griego que yo sigo respetando y así fui yo y estoy muy contento de haber sido así. Yo jugué para ser, porque quería ser mejor, porque quería probarme si tenía capacidad para figurar con los mejores y codearme con los mejores y ganarme el respeto de los mejores. Por eso me retiré de 28 años, porque la parte económica me importaba mucho menos. Pero hoy no se juega para ser. Hoy se juega para lucrar, medrar o todo verbo que signifique ganar dinero. Lo que decíamos al principio de la conversación. Y al principio de la conversación invitamos a nuestros amigos a llamar y lo están haciendo copiosamente, aunque don Pedro me dice que me quedan 4, así nada más 4. ¡Qué barbaridad! Gonzalo Chávez dice, yo soy atlantista de toda la vida y él fue uno de mis ídolos. Y es la persona más honesta que he visto jugando fútbol. Uy, qué bonito, ¿no? Y yo jugué para ser. Eso es honestidad. Qué bueno que se haya reflejado. Bueno, aquí hay una llamada larga del señor Pardo Arzate. Dice, Basaguren es una persona muy franca, muy sincera. Dice con veracidad las cosas y no anda con rodeos. No me parece muy bien que nuestra insignia patria la lleven en las tobilleras y en los calzones y en la camiseta los jugadores. Pues sí, no debe ser. Hay que distinguir. Pero cuando todo se revuelve por dinero, pues lo único que se ve es el billete verde. Carlos, además ahora ganan todos en dólares, ¿verdad? No puedes ganar en pesitos. Oye, lo del draft, ¿cómo lo ves? No, terrible. Pues es terrible. Es la mafia, ¿no? El draft es un engendro que idearon los ricos del fútbol para que no les costara tanto. Y ahí tenemos que desfilar todos, incluso Carlos Hermosillo. Un desfile de piernas, así como en una pasarela, ¿no? Qué cosa. Tremendo. Y si tú vieras la tristeza de esa gente cuando siendo figuras, cuando siendo óptimos en su profesión, tienen que limosnear el contrato, es terrible. Carlos Alberto Morales, llamo para felicitar a la señora Pacheco, muchas gracias, y al señor Basaguren de parte del locutor de la X de México Sistema Radiópolis, Carlos Alberto Morales. Bueno, pues un gran abrazo, por supuesto. Jesús López, señor Ignacio Basaguren, se acuerda del Instituto Patria, donde estudiaba con su amigo Miguel Olivara Castillo en los años 60 en el seminario. ¿Qué está haciendo actualmente con el equipo de Guadalajara? Le envío muchos saludos. Tratamos de hacer un programa. Selma Macedo, te mando un beso muy grande. Ay, pero no es para ti, perdón, es para mí. Pero ahí lo no me voy a encelar. Un saludo para Nacho y su esposa, una amiga, la señora Selma Macedo. ¿Te acuerdas de ella? Por supuesto. Fernando Castro, felicitación al fraile Basaguren. Ahora que los jugadores están en Europa desde hace como 1 mes y medio, ¿qué tanto les afecta estar con sus esposas, no estar con sus esposas? Bueno, yo fui célibe, 6 años completitos. Es como decir, yo fui agente para la FBI. Y no me afectó mucho, a lo mejor sí, pero no, yo siento que es posible y que hay teorías. Desde luego, no es algo del otro mundo estar 2 meses sin tener relaciones sexuales cuando el motivo
lo vale. Cuando el motivo no lo vale, es perverso y destructivo. O sea, yo soy célibe por Dios, es algo que me va a ennoblecer y no me va a trastornar si es por Dios. Si es por el altruismo de mi pueblo, como Mahatma Gandhi, pues tampoco pienso yo que le haya afectado mucho su celibato. Si es por destacar en el mundo del fútbol en un campeonato mundial, pues que me lleven a mí y les prometo ser célibe. Ahora, si es por otra razón, es una estupidez. Bueno, me quedan 30 segundos. Yo quiero, por favor, don Pedro, yo quiero que ustedes vean cómo han llegado llamadas para un hombre que realmente tiene una idea, tiene un objetivo, tiene una conciencia y tiene algo muy importante, un gusto extraordinario por la vida y por ser. Realmente aquí hemos hablado de muchísimas cosas que tienen que ver con el fútbol, pero más bien con la vida, con la condición humana, y eso es muy bonito. Creo que eso amplía mucho el espectro de posibilidades en una época en que el tema obligado es el fútbol. Gracias de verdad, Nacho, por haber aceptado mi ignorancia y haber aceptado también mi invitación. Espero que nos volvamos a encontrar. Ojalá. Ha sido delicioso estar aquí. Muchas gracias, de verdad.